Le damos gracias al Señor porque nos permite traer palabra delante de Él. Y como todos los domingos lo hacemos, vamos a iniciar dando testimonio de que Dios es uno. Cada vez que el Señor Jesucristo nos permite predicar en cualquier lugar, siempre damos testimonio de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a iniciar, vamos a ir a leer el libro de Marcos. Vamos a ver qué es lo que enseñó el Maestro, el Hijo de Dios, la manifestación de Dios en carne. El Maestro por excelencia, que era el Hijo de Dios. Esa manifestación nos enseñó en el libro de Marcos, nos enseñó cuántos dioses hay. Fíjate, porque la pregunta que le hacían los fariseos, vamos a ir a leer al capítulo 12 del libro de Marcos y al verso número 28. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 12, verso 28 del libro de Marcos. Y la palabra de Dios dice así: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjate lo que dice la Escritura, fíjate lo que Dios manda en su palabra, a que la gente obedezca. La orden de Dios es de que la gente reconozca que hay un solo Dios sobre todas las cosas. Fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras. Mucha gente allá afuera dice que hay 2 dioses, que hay 3 dioses, que hay 5 dioses como los mormones. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura y qué es lo que dice el Maestro? El Maestro dice que hay un solo Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que Él enseñó y desde el principio de su palabra enseña y va a seguir enseñando. Los hombres enseñan cosas diferentes, pero el Maestro por excelencia, que fue el Hijo de Dios, nos dio la luz para, Él dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Fíjate lo que decía el Señor Jesucristo. Con estas palabras nos dice que Dios es uno, no que eran 2, no que son 3. En el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, vamos a leer en el libro de Apocalipsis antes de pasar a la predicación. Vamos a ir a leer el libro de Apocalipsis, porque luego la gente dice que hay 2 tronos, que Jesucristo es un Dios más pequeño y que está al lado derecho. Pero el Señor Jesucristo, nunca la palabra de Dios se contradice, la gente se contradice, ¿verdad? Vamos a ir a leer el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Fíjate, en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y en el verso 1. Fíjate lo que dice en el capítulo 2, vamos a empezar leyendo. La Biblia es bien clara lo que dice. El Maestro, el Señor Jesucristo, cuando el Hijo de Dios estuvo aquí en la tierra, se manifestó Dios en Él. ¿Qué significa que Dios se manifestó? Significa que se dio a conocer a través del Hijo de Dios. Significa que el Espíritu de Dios se le metió a ese hombre y ese hombre era el templo de Dios. Moraba el Espíritu eterno dentro de ese hombre y ese hombre enseñó a la humanidad cómo puede ser salva la gente y qué es lo que debe de creer. ¿Qué es lo que debemos de creer todos? ¿Cómo nos debemos de ser transformados por el poder de su palabra para entender lo que dice? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Leímos en el libro de Marcos que decía que Dios es uno solo, pero los mormones dicen que son 5 dioses. Pero los luz del mundo dicen que hay 2, que está el Padre en su trono y al lado está el Hijo de Dios, que así va a venir. Van a venir 2 o vas a ver a 2. Vamos a ver cuántos hay en el cielo, porque luego la gente le cambia la Escritura. Esta gente, estas religiones le cambian. Los testigos de Jehová predican lo mismo hace cientos de años. Los luz del mundo predican lo mismo, que son 2. Los trinitarios dicen que son 3. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios dijo que era uno, y vamos a ver cuántos tronos hay en el cielo. Fíjate, capítulo 4 del libro de Apocalipsis y en el verso número 2. Esto es lo que pasa cuando la gente es ignorante y no entiende que lo que dice la palabra de Dios es lo que debemos de seguir, no lo que los hombres enseñan erradamente. El hombre dice, es que son dos, es que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen los trinitarios. Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y yo creo en el Espíritu Santo también. Pero eso no significa que sean tres diferentes. La Escritura está para eso, para enseñarnos lo que verdaderamente ocupamos recibir de parte de Dios. Lo que ocupamos recibir, o la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Dice así, capítulo 4, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué ocupas? ¿Cómo ocupas estar para saber que Dios es uno? En el Espíritu, como el apóstol Juan, el cual le reveló el Espíritu de parte de Dios, le revela a través de un ángel, le revela este misterio que la gente no entiende. Fíjate, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Cuántos tronos? Uno. Y en el trono, ¿cuántos sentados? Uno sentado. Y ahí te describe cómo era el aspecto del que estaba sentado en el trono. No eran dos, ¿cuántos dice que era uno, verdad? Lo mismo que dijo el Hijo de Dios, que era un solo Dios, dijo, ¿verdad? Así es. Cuando el Hijo de Dios decía que Él era Dios, no significaba que el hombre era Dios y que eran dos diferentes y que eran dos espíritus diferentes. No, significaba que cuando Él decía yo soy Dios, significa que el Espíritu de Dios moraba dentro de Él, que moraba dentro de Él era el que decía que era Dios, el Espíritu eterno. No que eran dos diferentes y que cuando venga, los ángeles dijeron cuando Jesucristo subió al cielo, ¿qué dijeron los ángeles? Ese mismo que has visto que subió es en las nubes, es el mismo. ¿Por qué se maravillan hombres galileos? Les dijo el ángel, y les dijo, ese mismo que viste subir al cielo es el mismo que va a descender cuando vuelva a juzgar al mundo. Uno, subió uno, bajó uno. El día del bautismo dice que vino el Espíritu de Dios, vino sobre el Hijo de Dios. ¿Cuántos espíritus eran? Y cuando estaba en el vientre que formó al Hijo de Dios, ¿cuántos espíritus formaron en el vientre de María a el Hijo de Dios? Uno. Así es, uno. Porque Él es uno, como dice aquí en el libro de Apocalipsis y en el libro de Marcos y en el libro de Génesis. En el principio Dios, no dice dioses. La ignorancia de la gente hace que se desvíen de la Escritura la gente. Porque el poder de Satanás tiene un poder que tiene cautiva la mente de los seres humanos. Y la ha tenido cautiva por siglos y por siglos. Desde que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén, nuestros primeros padres. Pero la gente no quiere entender que Dios es uno. Pero hay otros que dicen que Dios es uno, como los judíos, pero no conocen la revelación ni están en el Espíritu. Mucha gente predica que Dios es uno también. Muchas religiones dicen Dios es uno, pero tienes que estar como Juan aquí. Dice aquí lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice en el capítulo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Significa que el Espíritu de Dios, así como al Hijo de Dios se le metió el Espíritu, así como al rey David cuando tocaba el arpa, salía tenía el Espíritu Santo, el rey David, y tocaba el arpa y los demonios se iban por el poder que estaba, no por él, ni por lo que tocaba, sino por el Espíritu que estaba dentro de él, que él era el Espíritu de Dios. Y como dice la Biblia que Dios está en todas partes, Él puede estar en toda la gente que lo recibe a la misma vez. Entonces la palabra de Dios es clara y nos dice que hay un solo trono. También habla de otros tronos en la Biblia, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, pero habla que había 24 tronos, dice, ¿verdad? O 12 tronos, dice más adelante.
que eran los 24 ancianos, son 24, que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Pero no significa que, no está hablando del trono de Dios, significa que les dio un lugar, cuando una persona, un ejemplo, una persona cuando está en el trono, ¿qué significa? Que tiene poder. Cuando los reyes se sentaban, un ejemplo, se sentó este hombre hace poco, de este hijo del diablo, el hijo de la reina Isabel, ¿cómo se llama? Carlos, en Inglaterra, se sentó en el trono, ¿verdad? En el trono cuando se va a sentar en el trono. Cuando se siente en el trono, significa que tiene poder y autoridad y que es soberano en esa nación. Así como fue el rey David, así como fue el rey Saúl, ¿verdad? Así como fue Salomón. Entonces, que los ancianos se sienten en el trono significa que Dios le está dando poder y les dio poder a ellos, a los 12 apóstoles y a las 12 tribus de Israel. Significa que el Mesías salió de esas 12 tribus, venía la tribu de Judá, les dio la palabra de Dios, y a los 12 apóstoles les dio la revelación de la palabra de Dios. Eso significa estar entronado, significa que Dios te está dando poder, autoridad, sabiduría de parte de Él. Eso es todo lo que significa. No significa que van a tener unos tronos ellos ahí. Ellos van a ser como uno, son salvos. Claro, aquí los usó Dios especialmente para una tarea. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a pasar a la predicación primeramente. Vamos a ver qué es lo que el Señor trae. Dos temas vamos a hablar ahora. Vamos a hablar dos temas, pero primero quiero nomás despejar un tema que un hermano me publicó ahí por internet. Me puso: hermano, córtese la barba, me dijo, porque se ve muy mal. Eso fue lo que me puso ahí por internet el hermano. Entonces, recuerdo que cuando yo iba en la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, cuando me congregaba ahí, me enseñaban que tener la barba es del diablo, sin ninguna base de la Biblia. No tienen base bíblica, no tienen base bíblica. No te dan un versículo, como si me dieron un versículo en donde decía que es honroso, en el libro de Corintios, que el hombre tenga el pelo corto y que la mujer tenga el pelo largo. Eso sí enseña la Biblia. El apóstol Pablo lo enseñó. Entonces, pero cuando esta gente viene sin fundamento, yo era ignorante. Un hermano supuesto de la iglesia, que es ministro supuesto ahí en la iglesia, me decía: ya se fue al mundo, ya tiene la barba larga, se dejó crecer la barba. Ellos pensaban que porque una persona se deja crecer la barba está en pecado. Ellos piensan, sí, ellos siguen pensando. No solo la iglesia apostólica, sino muchas congregaciones. Pero les falta leer la escritura un poco más para entender y a ver si balancear las cosas. Si la Biblia aprueba la barba, no aprueba que el varón tenga el pelo largo, porque hay varones que tú puedes ver, hasta pastores que traen su chonguito. ¿Cómo se llama eso que traes? Bueno, hay unas que son cola de caballo, ¿no? Cuando te agarras el pelo así para atrás, ¿no? Y un chongo, ¿no? Como las mujeres, los hombres predicadores se ponen un chonguito, traen el pelo largo hasta acá y se hacen un chonguito. Y la Biblia prohíbe tener el pelo largo, pero no prohíbe que el varón tenga la barba. Vamos a ver si es cierto lo que estoy hablando o si es cierto lo que el hermano me decía ahí. Es pura ignorancia de la gente. Qué triste que la gente sea ignorante y que te quieren refutar o te quieren dar argumentos que no estén en la escritura. Eso es una enseñanza de las iglesias. La Biblia ni prohíbe que no traigas, ni tampoco prohíbe que traigas. Qué interesante, ¿verdad? No te dice que no traigas, ni tampoco te dice que traigas. O sea, Dios no está en contra de eso. Pero vamos a ver si lo aprueba Dios tener la barba larga. Vamos a ir a leer. Vamos a ir a leer en el Antiguo Testamento primeramente. Y vamos a ir a leer al libro de Esdras, en el capítulo 9 y en el verso 3. Está hablando aquí el profeta Esdras en el capítulo 9 y en el verso 3.
Vamos a tocar dos temas ahora. Quiero tocar ese tema porque el hermano dejó ese comentario ahí por internet. Y le pregunté y él me dijo más adelante, le mandé mensaje por Messenger y me dijo: usted me mandó un verso en el libro de Corintios, en donde decía que, en el libro de Romanos, en donde dice que yo estoy, la amistad con, donde el cual dice que la amistad con el mundo, el que hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces él decía que yo estoy practicando una moda, también me puso eso, que era una moda traer la barba larga. Está mal el hermano. La gente en los tiempos de antes pues no tenían la facilidad para tener navajas, pues se cortaban el pelo y se cortaban en los tiempos antiguos, en la historia del mundo secular, tú puedes buscar en el mundo, y las civilizaciones de antes no tenían para cortarse el pelo, y lo que hacían, afilaban piedras. Eran su manera de cortarse, y se cortaban la barba de esa manera y se cortaban el pelo. No lo hacían muy seguido porque no había esa facilidad de tener los utensilios que tenemos ahora, ¿verdad? Pero esa es la manera que lo hacían antes. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 9, verso 3, en el libro de Esdras. Está hablando el profeta Esdras, un profeta de Dios, un hombre de Dios. Fíjate lo que dice Esdras, capítulo 9, y en el verso número 3 dice así: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Qué significa? Que Esdras tenía ¿qué? Pero él era un varón de Dios, él era un profeta de Dios, y Dios le dijo que se cortara la barba. No, tenía barba, era un profeta. ¿De dónde saca este hermano? Me va a decir, es el Antiguo Testamento. No, la Biblia es desde el principio hasta el fin, es la palabra de Dios. La diferencia es de que el Hijo de Dios cumplió todo, en él se cumplió todo, y dice, y por eso le llaman Nuevo Testamento, ¿no? Ellos, la teología le llama el Nuevo Testamento, pero son los nuevos preceptos. Los preceptos los cumplió del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, él, el Hijo de Dios, y él dejó la enseñanza de lo que debemos de hacer de hoy en adelante. Que si te das cuenta, todos los preceptos que el Hijo de Dios dejó están en el Antiguo, lo repite. Es lo mismo del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice, Jesucristo les dijo: ahora yo les doy un nuevo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios a Moisés le dijo lo mismo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Hijo de Dios? Está cumpliendo lo que estaba en el Antiguo Testamento y se sigue cumpliendo en el Nuevo Testamento, excepto el sacrificio. El sacrificio ya no tenemos que andar matando corderos, sino que ya Él era el cordero, el sacrificio perfecto, con el cual quitó todos los pecados de la humanidad. Pero aquí el profeta, ¿qué dice el profeta Esdras? Que tenía barba, porque se arrancó de su barba pelo. Dice, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Fíjate, tenía barba el profeta Esdras. Entonces, si el varón de Dios, el hombre que Dios le habla directamente, que era Esdras, cómo usaba barba, si a Dios no le haya agradado la barba, le hubiera dicho: quítate la barba, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 13. Primera carta de Samuel, libro de Samuel, capítulo 1, verso 13. 21, 13. Perdón, capítulo 21, verso 13 del libro primero de Samuel. Y dice así: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Está hablando del rey David. Y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Quién era este hombre? El rey David. Se estaba haciendo pasar loco cuando estaba delante del rey de los filisteos, ¿verdad? Pero aquí dice la escritura que dejaba correr la saliva por su barba. ¿Qué significa? El rey David tenía ¿qué?
Era un profeta de Dios, un varón ungido por Dios para la tarea de ser rey y de profetizar a través de los cánticos, de los salmos, la venida del Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y que tenía barba? El rey David tenía barba. Entonces este hermano no tiene argumentos. Vienen y hablan cosas que no conocen, pero les dicen, y como escuchan de sus líderes, no debe de traer barba, es muy sucio traer barba. No, el rey David traía barba, el profeta Esdras traía barba. Si no quieres traer barba, tampoco lo prohíbe la Biblia. No hay un versículo que diga, no, siempre debes de traer barba. Tampoco hay un verso que diga que la prohíbe. Interesante, ¿eh? Sigamos leyendo unos cuantos versos más que encontré aquí en las Sagradas Escrituras. Capítulo 21 de Levítico, capítulo 21 del libro de Levítico, y en el verso 5. (21:5) del libro de Levítico. Levítico capítulo 21, verso número 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Capítulo 21, verso 5 del libro de Levítico, y dice la palabra de Dios así: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. ¿Qué les ordenaba Dios en el Antiguo Testamento? Ahí sí había una ley que debían de tener la barba larga, ¿verdad? Fíjate. Dice que no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. Significa que no se podían cortar nada, que no se podían cortar la punta. No harán tonsura, o sea, que no la corten. Y ni raerán la punta de su barba. Raer, quitar, ¿no? Sí. Es como dar una despuntada. Pues por eso significa que no te lo cortes. No te cortes la punta de tu barba, te está dando a entender Dios. Es como despuntarla, ¿no? Pero entonces significa que traían barba y Dios les decía, no se la corten. Está bien, ¿verdad? Pero eso era en el Antiguo Testamento. Seguimos leyendo más. Vamos a leer aquí en el mismo libro de Levítico, en el capítulo 14 y en el verso número 9. Ahora viene lo contrario, fíjate, acá más adelante les dijo que no se despuntaran la barba, pero ahora aquí Dios les dice, córtense la barba. Capítulo 14, verso 9. Por eso debes de aprender a balancear la escritura y saber qué es lo que está hablando las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 14, verso 9 del libro de Levítico. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza. Te vas a cortar pelón, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Estaba hablando de una persona que era leprosa. ¿Te fijas? Tenía que limpiarse por completo. Y aquí le ordena a Dios, al contrario de lo que les dijo más adelante, aquí le dice que una persona que tenía lepra se debía de limpiar todo su pelo y lavar su cuerpo, y así sería limpio. Al contrario, cuando se limpiara. Entonces aquí sí le está diciendo a una persona que es leprosa, Dios, que se corte la barba y el pelo, ¿verdad? Y las cejas. Pero porque específicamente tenían esa enfermedad, ¿verdad?
Entonces, pero aquí está dando el mandamiento de córtate la barba. Pero más adelante en el 21 dijimos que no se la corten ni se la despunten. Interesante, ¿eh? Ahora vamos a seguir leyendo. Porque luego dicen que nomás el Antiguo Testamento y siempre dicen, ¿no? Pero vamos a leer ahora aquí en el libro de Ezequiel. Vamos a leer en el libro de Ezequiel capítulo 5 y en el verso número 1. Te digo, aquí Dios te enseña que no pasa nada si te la cortas, pero también no pasa nada si te la dejas crecer. Porque aquí está especificando. A veces Dios te puede decir específicamente a ti y tú tienes ese sentir, pues está adelante, ¿no? No te la cortes o déjatela crecer. Fíjate lo que sigue diciendo aquí la escritura. El capítulo 5, verso 1 del libro de Ezequiel dice así: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Pero por una específica cosa lo hizo Dios a Ezequiel que lo hiciera. Pero aquí sí le dice Dios que se corte la barba, pero para una específica cosa. ¿Qué es esa específica? Vas a seguir leyendo más adelante, porque Dios le mandó a que quemara la barba más adelante. Le está diciendo unos ciertos rituales que tiene que hacer Ezequiel para que la gente entendiera los mandamientos y que obedeciera y volteara a ver a Dios. Pero eso lo mandó Dios específicamente para Ezequiel, ¿verdad? Específicamente. Vamos a seguir leyendo. 2 versos más sobre la barba. Capítulo 41 del libro de Jeremías, verso 5. 41:5 de Jeremías. Jeremías capítulo 41 y en el verso 5. Jeremías capítulo 41 verso 5. Y dice así la palabra de Dios. 41 de Jeremías verso 5. Y dice así. En el 4 vamos a empezar. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Otra vez, 80 hombres raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Dios. Traían la barba desgastada, es lo que dice aquí. Traían la barba desgastada y las ropas rotas por de donde venían, la travesía de donde venían, pero traían barba, ¿verdad? Es el tema que estamos viendo. Traían barba, eran 80 hombres. ¿A dónde iban? Iban a llevar ofrenda e incienso a la casa de Dios. ¿Un varón de Dios puede traer la barba larga? Ahí está. Eran 80 hombres que tenían la barba larga y que iban a llevarle ofrenda a Dios, a darle gracias a Dios, como lo practicaban en el Antiguo Testamento. Entonces, esta gente que por internet te habla y te dice sus tradiciones de su iglesia, la mayoría de la gente están erradas. Me están dando cosas que no están en la Biblia. No lo enseña la Biblia de esa manera. Y vamos a terminar con el último verso para que vean que Dios aprueba. Estos hombres iban a llevar la ofrenda a Dios. Y vamos a ver uno que ya estaba haciendo la ofrenda. ¿Y qué pasa cuando hace la ofrenda un hombre con barba? A ver si Dios la acepta.
Porque luego dice, como el hermano, que no puedes traer la barba larga, o como la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, o muchas otras iglesias que te dicen que te cortes la barba. Dios acepta la ofrenda de una persona con barba o sin barba. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 133 del libro de los Salmos. 133, libro de los Salmos, verso número 2. Capítulo 133, verso 2 del libro de los Salmos dice así: es como el buen óleo sobre la cabeza. Óleo, si tú buscas esa palabra, la buscas y tiene un sinónimo, o hay otra traducción. Aquí la tradujeron a Reina Valera óleo, pero si tú buscas otras traducciones te habla y dice: es como el Espíritu de Dios sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué estaba haciendo Aarón ahí? Estaba dando una ofrenda, porque él era un sacerdote de la tribu de Leví, el cual hacía ofrendas a Dios, ¿verdad? Él era el sacerdote. ¿Y qué pasaba cuando estaba haciendo la ofrenda? El Espíritu de Dios venía sobre él, ¿verdad? Sobre su barba bajaba y llegaba hasta sus vestiduras. Significa que se agradaba a Dios de la ofrenda que estaba haciendo, y se agradaba que trajera barba. No había ningún problema que Aarón trajera barba. Y así es repetitivo con los demás sacerdotes. Hasta el papá el papá de Juan el Bautista, de Juan. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan? El padre de Juan, que era Zacarías, también hizo la misma ofrenda, y el Espíritu de Dios vino sobre él y tuvo una visión, ¿verdad? De la misma manera que Aarón le hacía y los demás sacerdotes de la tribu de Leví, y Dios se agradaba de eso, ¿verdad? Y vino y tuvo una visión. Significa que Dios le habló, y tenía barba, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde dice la gente? Es mi pregunta. ¿Por qué dicen que no puedes traer barba si Aarón traía barba? Se le apareció un ángel. Cuando se te aparece algo espiritual es porque estás teniendo una visión. No siempre, pero así lo puedes ver en varias partes de la escritura. Pero me refiero, si Aarón tenía barba y Dios recorrió su cabeza y recorrió su barba y cayó para sus vestiduras, es que él era un hombre santo y se había santificado para Dios, y que se agradó Dios de la ofrenda que estaba haciendo, ¿verdad? Se agradaba, lo amaba Dios a Aarón, a pesar de su desobediencia, ¿verdad? Así es, porque tenía que cumplir lo que Dios le mandó a hacer, ser un sacerdote para Dios. Entonces, ¿pueden traer la barba larga? ¿La pueden traer corta? Así es. ¿Pueden estar sin barba? Pueden estar sin barba. Pero no hagas una ley como el Señor Jesucristo les dijo en los evangelios. ¿Por qué ustedes ponen cargas que ni ustedes pueden cargar y los hacen que la gente la quiera llevar? Significa que hacían y inventaban leyes, tradiciones de los sacerdotes, que es esto que enseñan las iglesias: no traigas barba, ¿verdad? Eso es lo que está mal. Una persona viene sin la escritura y luego te tiran lo más interesante. Me encanta que me tiren las escrituras. Me agarra y me pone escrituras que no tienen nada que ver con el tema que está hablando, porque es ignorante a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si estás viendo esto por internet, yo te digo, no, arrepiéntete por estar creyéndole a estos mentirosos de la congregación donde te congregas, en donde te congregas.
y deja de andarle enseñando a la gente cosas que no están en las Sagradas Escrituras, sus tradiciones de hombres. Mentiras y más mentiras, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a pasar al otro tema. Ahí dejamos lo de la barba y vamos a ir a leer la Escritura. Vamos a seguir leyendo la Escritura. Capítulo 6 del libro de Isaías. Vamos a pasar a otro tema, Isaías capítulo 6. Verso número 8. ¿Qué es lo que pasa? Hablando igual de la barba, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con la gente igual del mundo? ¿Por qué la gente del mundo son cobardes? Así lo voy a poner. Son cobardes. Incluso a veces nosotros hemos sido cobardes para hacer las cosas de Dios. ¿Por qué tenemos esa cobardía? Un hombre de Dios tiene que tener actitud. Una mujer de Dios tiene que tener actitud y esforzarse para Dios. Pero la mayoría de la gente son cobardes. Y vamos a ver. Capítulo 6, verso número 8 del libro del profeta Isaías. Vamos a ver aquí. Dice así la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor. El profeta Isaías está hablando aquí, escribiendo que escuchó la voz de Dios, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjate lo que dice, lo que pregunta Dios. Está hablándole Dios al profeta Isaías y le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Eso les pregunto a ustedes. ¿Quién quiere ir de parte de Dios? ¿A quién va a enviar Dios? ¿Y quién va a tomar esa brecha? ¿Quién va a tomar ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen? El toro por los cuernos, dicen, ¿verdad? Es un dicho que decimos acá en Latinoamérica. Los mexicanos y la gente latina dice: tomar el toro por los cuernos. Es como cuando montan los toros, que sí sabes que hay gente que se dedica a eso y toman los toros por los cuernos para no caerse, porque el toro los balancea para todos lados, ¿no? Entonces Dios pregunta lo mismo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y fíjate lo que dice el profeta Isaías: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios le está preguntando al mundo: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir de parte mía? ¿Quién va de parte de Dios en el mundo? Nadie. Ni las iglesias que dicen que son supuestamente de Dios. Porque no vas de parte de Dios. Si una mujer predica, no estás de parte de Dios. Si en tu congregación las mujeres enseñan, no estás de parte de Dios. Porque la misma palabra en el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras te enseñan, en el libro de los Corintios, que la palabra de Dios dice que la mujer calle en la congregación y que no enseñe. O sea, que no puede predicar ni puede enseñar en la congregación la palabra de Dios. Entonces, las mujeres predican como una mujer que estaba por internet, y por ahí la tengo en el internet, creo. Y ella subiendo sus posts, cómo ora por la gente y cómo
¿Cómo va por aquí, por allá predicando la palabra de Dios? Y le dije, hermana, mire lo que dice la palabra de Dios. Usted no debe de predicar. Ella piensa que va de parte de Dios. Fíjate, ¿quién irá por nosotros? Ella piensa que va de parte de Dios esta mujer. Y yo le dije, hermana, la palabra dice esto. Le mandé un mensaje y le dije, o le puse en un post que puso ella. Y ella me contestó, cállate, demonio, me puso. Así me puso la mujer. Es de aquí de Tijuana, de aquí de esa misma ciudad. Por aquí vive la señora. Entonces la gente cree que está yendo de parte de Dios, pero en realidad no va de parte de Dios. Porque para que tú vayas de parte de Dios, tienes que ser como el profeta Isaías, tienes que ser como Esdras, que no le imponían cargas a los hombres más de lo que no podían llevar. Si no está en la palabra, ellos no lo predicaban, no le añadían, no le quitaban a la palabra. Ningún profeta, ningún apóstol, ningún hermano de la Biblia jamás le agregó ni le quitó ni dio su propia interpretación a la escritura, sino que el espíritu de sabiduría de parte de Dios posaba en ese hombre y en las mujeres también. ¿Por qué estaba el espíritu de la sabiduría de Dios en las mujeres? Porque las mujeres sabían cómo comportarse, porque el espíritu de Dios entraba en ellas y que ella sabía cómo comportarse, el límite que tenía y lo que no podía hacer, lo que podía enseñar y lo que no podía enseñar. ¿A quién podía enseñar? En el Nuevo Testamento dice que la mujer enseñe, que las mujeres, que las madres, o sea las hermanas que ya están casadas, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar a sus hijos y a limpiar y a tener en orden su casa, cómo cocinar, cómo amar a sus hijos, cómo cuidar a un niño, cómo cambiarle un pañal a un bebé. Aunque no estén casadas, se los tienen que enseñar desde pequeñas, para que cuando sea el tiempo de que ellas se vayan de casa de sus padres y formen su propia familia, ellas ya sepan y tengan la herramienta para poder vivir. Eso es la enseñanza que tiene que dar una mujer casada o una madre a las más jóvenes. Pero esta señora decía que era un demonio porque le estaba poniendo una escritura que la Biblia, que está en las Sagradas Escrituras. Imagínate, ella cree que va de parte de Dios, pero no va de parte de Dios, va de parte de Satanás, de Lucifer, porque está contradiciendo la palabra de Dios. Aquí Dios dice, ¿y a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar? Y pues sabemos a quién envía Dios: a los apóstoles y a los profetas, ¿verdad? A esos ha enviado a través de la historia de la humanidad Dios, ¿verdad? Desde el séptimo, desde Adán, el profeta Enoc, hasta Juan el Bautista, hasta Agabo en el Nuevo Testamento, que le profetiza como a Pablo cómo iba a ser golpeado en Jerusalén, ¿verdad? Hasta los apóstoles y profetas. Eso es a los que Dios ha enviado. Y luego dice Dios, ¿y quién irá por nosotros? Hay muchos que tienen que ir. ¿Quién está? Significa, ¿quién está del lado de nosotros? ¿Quién va a escuchar a los apóstoles y a los profetas? ¿Quién va a creer a lo que está escrito? Muy poca gente cree a las Sagradas Escrituras, y muy poca gente cree a los que Dios ha enviado verdaderamente. Pero tienen llenas las iglesias. En donde está Cash Luna, tienen miles de personas. En donde tienen Maldonado, supuesto apóstol, lleno. Hasta el presidente Donald Trump fue a su iglesia, ¿verdad? Cuando estaba de presidente Donald Trump acá, fue y visitó la iglesia de Maldonado, ese hijo del diablo. ¿Para qué? Para hacer propaganda, para decir y para que los cristianos siguieran a ese presidente. Así como lo hace López Obrador, que dice que es cristiano. Es un mentiroso, es un hijo del diablo. Es una persona que practica la masonería. Y la mayoría de los presidentes practican masonería, porque de ahí les dan la autoridad para poder ser presidentes de los países. Es santero también este hombre, López Obrador, practica la santería. Entonces, ¿qué es esto? Dios te está preguntando a quién va a enviar: a los apóstoles y a los profetas. Isaías era un profeta, ¿verdad? Y los apóstoles los llamó y los envió Dios.
Y dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién va? Te está preguntando Dios, ¿quién se va a levantar y va a obedecer mi palabra? ¿Y quién va a hacer lo que dice mi palabra? No hay gente valiente. Dios ocupa gente que se levante y que escuche el mensaje de Dios y que deje, si su esposa está en una religión, si mi esposa está en una religión y Dios me manda en la palabra que no siga las religiones y que obedezca su palabra. Si mi esposa no quiere seguir a Dios le digo a mi esposa. No significa que la deje, significa que ella haga su vida en su religión, pero yo sigo caminando con Dios. Si mis hijas no quieren obedecer a la palabra de Dios, ellas se van a tener consecuencias por apartarse de la palabra de Dios. Si yo me aparto de la palabra de Dios, yo tendré mis consecuencias por apartarme, que es la muerte, ¿verdad? Eso es lo que dice Dios. ¿Quién va a ir de parte suya? ¿A quién me enviaré y quién va a ir? Y Isaías levantó la mano, escuchó luego, fíjate lo que hizo Isaías. Él escuchó la palabra de Dios que le habló y dijo, no, yo no voy a desperdiciar el momento de que Dios me está hablando. Yo voy por ti, yo voy por ti, yo voy de parte tuya. Pero lo iban a matar a Isaías un montón de veces, lo contradecían, no lo querían, porque contradecía lo que los sacerdotes creían y hacían, ¿verdad? Y sus prácticas, como los hijos de Elí, eran malvados, dice la Biblia, ¿verdad? Como los hijos de Aarón eran malvados y ofrecían un fuego extraño, dice la Biblia, ¿verdad? Significa que andaban haciendo su propia religión, su propia manera. Así también los hijos de Elí se metían con las hermanas del pueblo, le robaban a los hermanos que venían. Eso es lo que está practicando todas las iglesias. Si tú dices que vas de parte de Dios y eres una mujer, tú no predicas. Si tú dices que quieres venir de parte de Dios y vas a trabajar en el reino de Dios y vas a arrepentirte y bautizarte como dice la Biblia, vas a obedecer lo que dice la Escritura. Y es difícil obedecer la Escritura, sí es difícil, pero ahí lo tenemos que obedecer, si no nos vamos a condenar. Pero eres una prostituta ahí en el mundo, quieres venir de parte de Dios, obedece la palabra. Pero eres narcotraficante, o eres un sicario, o eres asesino, o eres violador, estás en la cárcel y nunca vas a salir de la cárcel. No importa que no salgas de la cárcel, escuchas este mensaje y tú te arrepientes y te bautizas y vives en santidad. Y aunque estés atrapado en una cárcel por el resto de tu vida, en esa cárcel tu cuerpo va a morir, pero Dios te va a dar la eternidad al lado de Él, si lo obedeciste como dice la palabra y dejas de practicar la maldad en la que estabas metido. Y tienes que ayunar, orar, bautizarte en el nombre de Jesucristo, recibir su Espíritu Santo, que son las nuevas lenguas, y vivir en santidad. Es para todos, no nomás para la gente que está acá afuera. Dios quiere gente valiente que levante la mano y diga como Isaías, yo voy por ti, Dios. Yo a muerte voy por ti. Así como te mataron a ti, que me maten, no me importa. Pero yo voy a decir y yo voy a testificar de ti como está escrito en las Sagradas Escrituras. Capítulo 4 del libro de Mateo, verso 19. Capítulo 4 del libro de Mateo y en el verso número 19. Estamos viendo cómo puedes tú ser de parte de Dios. ¿Cuáles son los requisitos o cuál es la manera? Pues primero, ¿quién dice? ¿A quién enviaré? Dios envía solo a los apóstoles y a los profetas. Ahí está la respuesta para esa pregunta. ¿Y quién irá de parte de nosotros? Se tienen que levantar los hombres y las mujeres y salir de las religiones y obedecer a la palabra de Dios. Capítulo 4 del libro de Mateo, verso 19 dice así: y les dijo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vengan en pos de mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Lo mismo que hizo Isaías, ¿no? Isaías era hijo de un sacerdote, el profeta Isaías. Pero cuando escuchó la voz de Dios y vio la visión y dijo:
No, yo no quiero seguir en la maldad que el pueblo de mi pueblo ha hecho, sino que yo quiero seguirte a ti, Señor. Y él levantó la mano, escuchó, no la pensó dos veces. Él dijo: aquí estoy, yo te sigo. Algo así me pasó a mí. Escuché el llamado de Dios y dije: yo no dejo pasar esta oportunidad. Esto es lo mejor que puedo hacer. Y aquí el Señor les dijo: vengan en pos de mí, síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes, lo siguieron. Otros hombres valientes, inteligentes, que dijeron: este es el Hijo de Dios, este lo envió Dios, tiene palabras como Pedro le dijo. ¿A dónde iremos?, le dijo Pedro, ¿verdad? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Quería vivir eternamente. Y Satanás engaña a la gente también, y les dice él que los satanistas creen, ese es el engaño de los demonios y de Lucifer. Les dicen: tú obedece todo lo que yo hago y vas a vivir eternamente con nosotros, y vamos a derribar a Dios y su reino. Vamos a quitar a Dios del trono, dicen. Y eso está increíblemente gracioso. Y el problema es de que la gente, el demonio es un engañador, dice la Biblia desde el principio. Lucifer y sus espíritus inmundos son engañadores desde el principio. Significa que andan engañando a la gente. Hasta los brujos, a los mismos brujos los engañan. Y una parte dice verdad y otra parte les dice mentiras. Cuando Lucifer les dice, y sus espíritus inmundos, sus demonios, le dicen a la gente que van a pasar eternamente con ellos, que van a vivir eternamente, sí. Su espíritu de ellos, cuando Dios los transforme, va a pasar una eternidad, pero en el infierno. Los va a mandar al infierno eternamente junto con Satanás y sus demonios. Lo que Satanás quiere es mandar a la gente, a cada uno de nosotros, mandarnos al infierno juntamente con él. Ese es su trabajo de él y de ellos. Pero aquí los que son gente astutos, inteligentes, gente que tiene decisión y que tienen valor, deciden rápido. O sea que no se esperan para bautizarse, o sea que no se esperan para... Si un hombre de Dios verdaderamente es de Dios y te dice y te enseña con la escritura que está ahí, él va y se bautiza luego y obedece a la palabra. Estos hombres dijeron, ellos entonces dejando las redes, lo siguieron al instante. Al instante, o sea, luego no se esperaron para arrepentirse y que los bautizara, porque dice la Biblia más adelante que el Señor Jesucristo bautizó solo a los discípulos, porque después los discípulos bautizaban a la gente. O sea, a los apóstoles bautizó el Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Capítulo número 16, verso 24. Capítulo 16 de Mateo, verso 24. Ahí mismo, 16, 24. Capítulo 16, verso 24 del libro de Mateo dice así. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa? Que tiene una persona que ya decidió seguir a Jesucristo, tiene que tener el mismo sufrimiento que tuvo el Maestro, que tuvieron los santos, mujeres y hombres de la antigüedad, que está escrito en las Sagradas Escrituras. Ellos, así como Él sufrió,
Niégate. Vas a agarrar tu cruz, niégate primero. ¿Qué es lo primero que te dice el Señor Jesucristo? Que te niegues. ¿Qué es negarte? A ver, ¿qué es negarte? Que una persona, que yo ya paso segundo término. Me estoy negando. Pablo lo puso más específicamente. Yo soy esclavo de Cristo, dijo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que su voluntad de él ya no importaba, sino que Cristo lo dirigía para dónde ir, para dónde venir, qué hacer, a qué región dirigirse. Y significa que lo que fui anteriormente ya no importa. Si maté, si asesiné, si violé, si era drogadicto, si era borracho, si era adúltero, si era fornicario, ya eso pasa a segundo término. Eso no importa, eso Dios tienes que tú apartarte. No puedes venir en pos de Dios y seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Y esa es la parte más difícil para todos. Ser una nueva criatura, transformarte, pero se puede. ¿Por qué te digo que sí se puede? Porque lo he vivido, pero es un sufrimiento. Y no el dejar las cosas del mundo es el sufrimiento, sino el ataque que Satanás hace sobre tu cuerpo. Porque Satanás va a venir a atacarte, así como atacó al cuerpo del Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo laceró y lo lastimó y lloraba y sufría. Así vas a llorar, vas a sufrir tú si decides ir en pos de Dios. Lo mismo que el Señor Jesús, lo mismo que Isaías dijo, el Señor le dijo a Isaías, dice aquí, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es lo mismo que dice aquí el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ya te lo estoy explicando cómo debe de ser. Niégate a ti mismo, a sí mismo, y tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Eso ya lo hemos predicado antes. Tomar la cruz es llevar en los padecimientos de Cristo a tu vida. Ayunar, ponte a orar. Pero ayuna como dice la Biblia, no como enseñan las iglesias. Lo mismo que hablamos el tema hace rato del hermano que dice que no debes de usar barba. Pero la escritura dice que te prohíbe las cosas que te prohíbe, pero no añadir a las cosas que no Dios ha dicho, que no te ha dicho nada que no hagas, que es lo que hacen las congregaciones. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, todos los que quieran salvarse, va a perder su vida. Ya no vas a hacer la vida que llevabas, ya no es tú, que es perder tu vida, es de que ya no haces lo que hacías, ¿verdad? Perder algo es que ya no lo tienes. Perder algo es que ya no lo tienes. ¿Qué significa? Que tú no decides por tu vida. ¿Quién decide? Dios en su palabra. Santifícate, ora, ayuna, no seas fornicario, no seas adúltero, deja de hacer esto, deja de hacer esto otro. Tú tienes que permitir que Dios te guíe. Vas a cambiar de trabajo, ponte a orar, pregúntale si es necesario que cambies de trabajo. No tomes decisiones por ti mismo. Señor, ¿compro esta casa? Te pones a ayunar, te pones a orar y le preguntas si es aquí donde Él quiere que tú vivas. Porque Él te da el dinero, ¿verdad? Él te da la capacidad para el trabajo y para desempeñarte. Él te da la salud, Él te da la fuerza. Somos de Él. Eso significa que pierdes tu vida, no tienes decisión de tu vida, porque nuestra vida le pertenece a Él. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Significa todos los que pierdan y obedezcan la palabra y sufran en esta vida y sean golpeados por Satanás y sus espíritus en esta vida, vamos a tener la vida eterna, vamos a encontrar la vida verdadera. Porque la mentira de Satanás es de que vivas en esta vida con lujos, con lo mejor que puedas vivir y te esfuerces para las cosas materiales, pero en lo espiritual eso te aleja. Si te metes tu trabajo, lo espiritual te aleja.
Como Jesucristo le dijo a una mujer, le dijo: ay, Marta, tú siempre estás, cómo le dijo? Estás atareada con los quehaceres de la vida, ¿verdad? Del hogar. Significa que ella estaba enfocada en todo lo demás, pero no se enfocaba en las cosas de Dios. Como eso es lo que dice la Biblia. Y te das cuenta porque cuando viene, le dijo era Marta y María, ¿no? Porque María viene, ¿verdad? Y le dice al Señor, le dice al Señor Jesucristo. Fíjate la respuesta que le dice Marta al Señor Jesucristo ahí. Le dice, en el Evangelio le dice, vamos a leerlo. Lucas 10:40, fíjate. Aconteció que yendo de camino en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, la hermana se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escogió María lo mejor, y Marta servir, pero la otra mujer se sentó a los pies y dijo: no, esto me conviene, yo quiero escuchar la palabra, yo quiero ser salva. Y que el Señor le respondió contrario a lo que pensaba Marta, ¿verdad? Interesante. Aprender del reino de Dios. Esta mujer dijo: yo voy en pos de ti, yo te sigo, me hinco a tus pies y te escucho la enseñanza que tienes de vida eterna, lo que dijo Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes las palabras de vida eterna? O sea, el enfoque es Dios, la palabra de Dios. Pero cuando vas a la iglesia, y te lo digo por experiencia propia, yo dije: yo voy en pos de Dios, pero no estaba en pos de Dios. Me bauticé, como dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo, sí, pero hacía otras cosas que no iba en pos de Dios, porque lo principal es la palabra. Y me limpiaba y barría y servía en la iglesia, acomodaba los cables y tocaba y hacía lo que podía por mantener las cosas de la iglesia, pero ellos no van en pos de la palabra de Dios, como María, ¿verdad? Cuando tú vas a recibir órdenes y levantas la cruz y vas en pos de Dios, me callo, aprendo, escucho a Dios, después actúo. Ellos quieren actuar antes de escuchar la palabra de Dios. Están equivocados. Así como Marta estaba equivocada. ¿Estaba con Dios Marta? ¿Con el Hijo de Dios? Sí, pero ella hacía otras cosas que no le convenían. Servía y trabajaba. Manda a mi hermana que me ayude. Oye, estoy haciendo todo el trabajo sola. No. Mejor tú ven y siéntate a los pies como tu hermana. Eso es lo que te conviene. Ven y sígueme y escucha lo que tengo que decir, para que aproveche tu alma y tu espíritu. Interesante, ¿eh? Sigamos leyendo. Capítulo 119 del libro de los Salmos, verso 133. Capítulo 119 del libro de los Salmos, 133 el verso.
Fíjate lo que dice la palabra. Dice así: ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cómo se ordenan los pasos del hombre y de las mujeres? Con la palabra de Dios. Te dirige Dios a través de su palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otra vez, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuando una persona carga la cruz de Cristo, ordena sus pasos con la palabra de Dios. Al momento que el diablo sabe que tú vas a seguir la palabra de Dios, aquí viene el ataque primeramente del diablo. Te va a querer matar físicamente. Cuando te decides bautizarte o decides ya me quiero bautizar, te va a venir a poner trabas. Te va a querer lastimar tu cuerpo. Y cuando sabe que estás trabajando para recibir el Espíritu Santo y le estás clamando a Dios que quieres recibir su Espíritu Santo, peor viene el diablo a destruirte. Y son niveles, y va a venir y te va a atacar, y te va a atacar, y te va a atacar hasta que mueras en la vida, hasta que Dios quite tu alma de aquí. Pero la diferencia es de que tenemos, como dice la palabra de Dios, que tenemos que tener tenemos que tener la armadura de Cristo. Tenemos que tener la armadura de Dios. O sea, una armadura, toda una armadura como los guerreros romanos traían, ¿no? Un escudo, una lanza, ¿verdad? Tenían un casco, la coraza, todo, la armadura completa. Y así se defendían de los embates del diablo. Entonces, ¿quién te defiende? Jesucristo. El Dios Todopoderoso te defiende si tú decides obedecerle. Si tú decides seguirle. Con su palabra, a través de su palabra. ¿Verdad? Lo mismo, tenemos que cargar la cruz para seguir a Dios. Decidir seguir a Dios es lo mejor que la gente puede hacer. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Prostitutas se levantaron en el tiempo del Hijo de Dios en la tierra, ¿verdad? Prostitutas en el tiempo de Moisés, que empezaron a servir a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Servían a Dios. ¿Cómo se llamaba la prostituta? En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, cuando llegan a Jericó y la prostituta Rahab los recibe y los encubre a los espías. Y le dijo Dios a través de Josué, le dice a la prostituta: ven, cuando vengamos no le haremos daño a ti ni a tu casa. Así ha dicho Dios, porque nos ayudaste, nos cubriste. Y ella se integró al pueblo de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque transformó su vida. Porque decidió, no, está el pueblo, los van a destruir. El diablo, pues está bien, hacer las cosas malas, pero prefirió hacer lo bueno y seguir al Dios Todopoderoso. Increíble. Ella fue como Isaías y dijo: yo, heme aquí. Yo, dijo Isaías, yo voy por ustedes. Se levantó. Ocupamos hombres que se levanten, mujeres que se levanten con la palabra, como el rey David, con la palabra que guíe sus pasos. La palabra tiene que guiar los pasos de los hombres y de las mujeres y de los niños y de las niñas y de los ancianos. No tiene que estar el predicador predicando en la congregación y los niños en una escuela dominical en donde una mujer le está enseñando a los niños o las niñas. Eso no dice la Biblia, es un error. Sino que aquí tiene que estar escuchando los niños, las niñas, los ancianos, todos. Todos. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y en el verso número 33.
Capítulo 5, verso 33 del libro de Deuteronomio. Capítulo 5, verso 33, Deuteronomio. Capítulo 5, verso 33 del libro de Deuteronomio. Y la palabra de Dios dice así: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. En todo. Porque unas iglesias toman una parte, otras congregaciones toman otra parte. Isaías levantó la mano y dijo: yo voy en pos de ti y voy a andar en todo tu camino, en todo tu camino. Completamente obedezco tu palabra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Hermano que me decía de la barba, ese mandamiento es de tu iglesia, pero no es el camino que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, ¿verdad? Es invención de los hombres. Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Te va a dar una promesa. Si tú obedeces toda la palabra de Dios, Dios te va a dar largos días de vida sobre esta tierra y la tierra venidera, ¿verdad? Eternamente estaremos en la Nueva Jerusalén con Dios. Vamos a ir a leer el capítulo número 2 en la primera carta de Pedro. Capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Está casi al final. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 21. Capítulo 2. Porque el Señor dice que tenemos que cargar su cruz, ¿verdad? Eso leímos, ¿no? Y al instante esta gente dije: no, pues vamos a padecer, pero yo te sigo, porque esto me va a llevar, esto alimenta mi alma y mi espíritu, y es para bien, para la eternidad. Los que decidieron como Isaías, Esdras, Ezequiel, los apóstoles, las hermanas, María, ahorita leímos, ¿verdad? La hermana de Marta se sentó a los pies del Hijo de Dios y dijo: esto espera, el limpiar la casa espera, ¿verdad? Hago tiempo, porque Salomón dice que debajo del sol hay tiempo para todo en la vida. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para comer, hay tiempo para limpiar, hay tiempo para morir. Para todo vamos a tener tiempo en la vida. Así es. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, verso 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, los que ya dijeron yo sigo a Dios, los que verdaderamente se bautizan en el nombre de Jesucristo y dicen yo, como Isaías, como María, que ahorita leímos, como la madre del Hijo de Dios aquí en la tierra, la mujer que era María también, que dijo claro, que haga el Señor conforme Él quiere con su sierva. O sea, sí, yo te sigo y vámonos riendo, va para adelante. Lo que venga no me importa, yo sigo a Dios. Eso es la actitud que tiene que tener la gente. Si saben que se tienen que bautizar y no se bautizan, saben que se tienen que ayunar y no ayunan, saben que se tienen que santificar leyendo la escritura, porque dice que lo que nos santifica es la palabra de Dios, y no vienen a los cultos. Están en el culto la gente y se paran al baño. Están en el culto comiendo. Están en el culto platicando. Están en el culto con los celulares. Los músicos me tocaba en la iglesia en donde estaba. Es tiempo de Dios. Tú quieres seguir a Dios, porque dice para esto fuiste llamados, dice el apóstol Pedro. Y sigue diciendo: porque también Cristo padeció por nosotros. Esto no es diversión. Seguir a Dios, no hay diversión en seguir a Dios. La gente piensa que, ay, qué bonito. Y
ay hermano, dele un abrazo al de hermano de enseguida, no le des nada. Yo mejor le digo, hermano, prepárese porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un león, cuando está un león ahí que ves en la televisión cómo va a atacar a una presa, ¿cómo es? Está nomás viendo todo el día y toda la noche, lo siguen, ¿verdad? Y se esconden, días se esconden, ¿verdad? Para agarrar a su presa. Porque tienen hambre y quieren devorar a la presa. Y en el momento exacto, cuando están débiles, o al más débil, al más pequeño, va y agarra y lo destruye. Y se lo come. Es el diablo, es un ejemplo cómo trabaja un león, así anda Satanás. Y sigue diciendo, pues para esto fuiste llamado. Ya que le dijiste a Dios, yo quiero seguirte, yo voy, aquí estoy, yo voy a hacer tu voluntad. Ahora sigue diciendo, porque también Cristo padeció, el Hijo de Dios padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Oraba, ayunaba, Dios era su prioridad, enseñaba de Dios, porque era su trabajo enseñar de Dios, hacía discípulos, obedecía la palabra de Dios. Eso es lo que debe de hacer una gente que quiere seguir a Dios. El apóstol Pedro nos enseña esto. Porque también Cristo padeció, o sea que vas a padecer. Ya cuando dices yo voy, ahora prepárate en ayuno, en oración y leyendo la palabra, porque vas a padecer. Pero lo mejor es tener el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es nuestra armadura. La armadura, primero tiene que venir el Espíritu. No puede haber una armadura. Es como si tú eres de un ejército, de un país, de Inglaterra, de Alemania, de México. Tienen su armadura. Los mexicanos tienen su armadura del ejército, ¿verdad? Pero si no perteneces al ejército, ¿te van a dar armadura? No. ¿Y cómo empiezas a pertenecer al ejército? Te inscribes y te da el visto bueno el gobierno o los líderes de parte del gobierno. Es lo mismo acá con Dios. Acá ningún líder te va a dar el visto bueno. Aquí Dios te va a decir cuando se va a meter en tu cuerpo su espíritu para que pertenezcas al ejército de Dios y te pueda cubrir Él a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Prepárate para padecer. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a leer bastante ahí. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis, verso 9 en adelante. Vamos a leer. Nueve. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, el pueblo de Dios nadie lo puede contar porque es una gran multitud. Son muchos. ¿De dónde viene esta gente? Los que ya dijeron sí. Yo quiero seguirte, Dios. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿De los judíos nomás? Porque ellos dicen que nomás de ellos vienen. O los apostólicos de la iglesia apostólica dicen que nomás de su iglesia se van a salvar. O los de la luz del mundo dicen que nomás son de su iglesia los que se van a salvar. Son mentirosos. Los testigos de Jehová dicen que nomás de su iglesia se van a salvar. Los mormones dicen que nomás de su iglesia se van a salvar. Los católicos dicen que nomás de ellos se van a salvar. Los evangélicos dicen que nomás de su iglesia se van a salvar. Son mentirosos. Dios te dice aquí, la cual nadie podía contar. ¿Cuántos son? Nadie sabe.
Solo Dios sabe. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Porque hay una doctrina de iglesia que se llaman los hebreos israelitas. Ellos dicen que nomás los israelitas se van a salvar. Ellos son de Dominicana, de Estados Unidos, y dice que son negros nomás, de piel morena, que nomás se van a salvar los negros. Luego los otros que son blancos dicen que solo los blancos se van a salvar. Y si se salva algún negro es porque va a andar limpiando allá arriba en su casa en el cielo. Eso es la doctrina de los hombres, la mentira. Los que siguen a Cristo, aquí dice, de todos los pueblos, son árabes, son judíos, son españoles, son mexicanos, son indígenas mexicanos, indígenas de Estados Unidos, son de Alaska, y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La ropa blanca significa o representa la santidad en la que vivían esta gente. Por eso fueron aprobados por Dios, ¿verdad? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. No, la salvación pertenece a los judíos. ¿Pertenece a los judíos? No, pertenece a Dios que está sentado en el trono. Y al Cordero, o sea, y al Hijo al templo de Dios, a la manifestación de Dios que enseñó a la humanidad cómo es la salvación. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a los dioses. ¿Cómo dice ahí? Adoraron a los dioses, adoraron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Adoraron al Hijo y al Padre? No. Y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestros dioses, no, a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fíjate, estaba preguntando uno de ellos: estos que tienen ropa blanca, ¿de dónde son y de quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gente dice que viene la gran tribulación, y yo te voy a decir que es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque aquí dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Significa que cuando tú vas a decirle a Dios: aquí estoy, heme aquí, entras en la gran tribulación. Entras en una gran tribulación a tu vida. Porque el león rugiente, que es Satanás, como lo describe Dios, que te quiere devorar, te está peleando. Imagínate, es tomo un ejemplo. ¿Está tribulado un cachorro o una presa que le ataca a un león? Cuando tú ves ahí en la tele, estás atribulado, o sea, tienes problemas, tiene un problema porque el león lo va a atacar y él corre y trata de salvar su vida. Eso es la gran tribulación de una persona que recibe a Cristo. En tu vida lo recibiste y te bautizaste, como dice la Biblia. El demonio y los espíritus van a venir y van a empezar a corretearte, y te van a corretear hasta que te mueras. Eso es la gran tribulación. Y dice: y han lavado sus ropas. Han orado, han ayunado, dejaron el mundo, dejaron las novelas, dejaron la pornografía, dejaron de ser violadores, dejaron de asesinar, dejaron de robar. Esto es lo que dice: han lavado su ropa, ya están limpios, y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. El sacrificio que hizo Jesucristo lo aceptaron y les lavó la ropa, y se empezaron a santificar para él. Y los 7 ángeles,
Me pasé a otro lado. Por esto están delante del trono de Dios. Por eso nos escucha Dios a nosotros, los que nos hemos santificado y nos lavamos con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Qué significa? Que yo siempre estoy delante del trono de Dios. Me oro y Él me escucha. Él me escucha y me ayuda. Y le sirven día y noche en su templo. ¿En cuál templo? Dice la Biblia que este es el templo de Dios, que de día y de noche están pensando en Dios, de día y de noche están pensando en hacer las cosas de Dios, de día y de noche se regenera sus pensamientos malos y tratan de hacer pensamientos buenos hacia todos los de su alrededor y hacia Él mismo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Porque más adelante en el libro de Apocalipsis dice: este es el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Verdad que dice eso? Significa que la Nueva Jerusalén está al alcance de estos que están delante de Dios y que han lavado su ropa. Dice: ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Significa que la palabra que dejó el Cordero de Dios nos va a guiar para la vida eterna y guiará a fuentes de agua de vida. El Espíritu se les va a meter y van a estar vivos por su misericordia de Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Increíble, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, muy diferente lo que interpretan a lo que en realidad verdaderamente es. Porque la misma Biblia te explica renglón por renglón, palabra por palabra, lo que significa. Ellos se inventan, viene el tiempo de la gran tribulación y los satanistas, vamos a hacer la gran tribulación. No, la gran tribulación desde el principio, la gran tribulación fue para el Señor, el Hijo de Dios. Fue una gran tribulación lo que vivieron los apóstoles, lo que vivió Moisés, lo que vivió Sara cuando murió, una gran tribulación, porque Satanás le engañaba. En el libro de Jacer dice que iba a matar a su hijo, ¿verdad? Y murió Sara. Fue una gran tribulación para Sara, una mujer santa de Dios. Eso es estar en gran tribulación, el recibir y obedecer los preceptos de Dios y su palabra. Pero se hacen unos cuentos mágicos, esta gente, satánicos. Cuando digo mágico es porque es satánico. Mentiras. Vamos a terminar con este verso. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle a Dios: aquí estoy. Obedecer lo que dice la palabra. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis, verso 13. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis y en el verso número 13. Y dice así la palabra de Dios: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué va a pasar? Vas a tener tribulación. Le vas a decir primero a Dios: aquí estoy, Señor, yo sigo, yo te obedezco. Y después viene el diablo y tienes gran tribulación toda tu vida, y por temporadas de tu vida y por otras temporadas, pero tienes gran tribulación. Pero aquí hay una promesa de parte de Dios que dice: bienaventurados de aquí en adelante. De aquí en adelante, ¿qué significa?
de cuando recibes a Dios y recibes su Espíritu y obedeces la palabra, de ahí en adelante eres bienaventurado. En adelante, los muertos que mueren en el Señor. Jesucristo dijo que levantes tu cruz y lo sigas. Y Pedro nos enseña que tenemos que padecer. Entonces vas a morir al viejo hombre, habla la Biblia también. De ahí en adelante vas a ser muerto. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Fíjate, tus obras que hiciste en el camino de Dios te van a seguir eternamente con Dios. Dios va a tener memoria de eso siempre. Qué increíble. Qué increíble. Es increíble. ¿Por qué no se olvida Dios de esas cosas? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Por qué dice que Él siempre se va a acordar? Contigo siguen las obras. ¿Por qué? ¿Por qué siguen? Las obras que hayas hecho en el Señor. Te arrepentiste, te bautizaste y ya quedaste para Dios. Siempre se acuerda de eso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que se acuerda Dios siempre de todo? ¿Se acuerda nomás? ¿Pero dónde está eso? Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se acuerda de todo? Fíjate algo que encontré aquí y con esto voy a terminar. En el Salmo 139 y en el verso número 15. Salmo 139, verso 15. Y lo voy a leer aquí rápido. Dice así el rey David. 14, vamos a empezar en el 14. Dice así: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dijo el rey David, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios escribió un libro, tiene un libro. Antes de crear cualquier cosa, se agarró Dios en su sabiduría y lo escribió todo lo que iba a hacer. Ahí dice, ahí lo leí, y lo escribió todo. Y dijo: voy a hacer al ser humano, va a funcionar su ADN de esta manera, en su sabiduría de Él. Todo lo plasmó en un libro. Entonces, ¿por qué te digo y te pregunto que por qué no se olvida Dios? Porque todo lo tiene escrito en un libro. Y claro, en su mente, pero lo plasmó en un libro. Increíble, ¿eh? Porque ahí habla del libro de la vida, en el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis. Sí, ¿verdad? Habla de un libro que puso, que el que está escrito en el libro de la vida, dice. Fíjate la sabiduría y las cosas que están ocultas de la gente. Pero Dios te dice que Él quiere que lo sigas. ¿Quién va a ir por? O sea, yo me pregunto igual, ¿quién va por Dios? Nadie se quiere levantar por Dios. Nadie viene a escuchar la palabra de Dios. Pero sí van y escuchan a esos payasos allá que predican. Pero alguien que te dice la verdad, pues no quieren escuchar, porque no nos conviene. Como me decían unas personas ahí por internet, que no hay apóstoles, pero Dios me hizo un apóstol. ¿De dónde sacó toda esta enseñanza, esta sabiduría?
de mí mismo, no puedo. Estoy leyendo la Biblia y me va enseñando Dios. Lo mismo que Él hizo con los apóstoles. Pero la gente no quiere. Dios quiere que la gente, que prostitutas, que asesinos se levanten, que pecadores del mundo que no conocen a Dios se levanten y le digan: aquí estoy, Señor, yo voy en pos de ti. Yo voy en pos de ti. Yo quiero ir en pos de ti. Yo lo dije y lo sigo haciendo hasta este día. Y hay una parte en la Biblia, en los evangelios, que el Señor Jesucristo enseñó. Hasta alabanzas tienen de ese versos, ¿no? De esos versos. Dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y los científicos dicen y los agricultores dicen que el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que hay en toda la tierra, ¿verdad? Es bien pequeño. No, pero digo de que sí, científicamente comprobado de que la semilla de un grano de mostaza pues es bien pequeñito así, ¿no? ¿Qué tanta fe ocupas tener para que Dios te escuche? Así, bien poquito. No es mucho, ¿verdad? No es mucho. Pero tenemos que llegar a ese poquito. Con ese poquito es suficiente para Dios. En las iglesias a veces te enseñan que tienes que tener mucha fe, ¿verdad que nos enseñaban? Pero no es cierto. Jesucristo todavía les decía, de ese poquito que ocupamos, Jesucristo les decía a los apóstoles: hombres de poca fe. O sea que esto es mucha fe, pero ellos estaban como en cero fe. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que llegar al grano de mostaza, a esa altura de fe. Pero en la iglesia me decían que yo tenía que tener un montón de fe así, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Cuando te bautizas y sigues a Dios, ocupas así de fe, para que Dios obre en tu vida y no te deje y no se aparte de ti, contrario a lo que enseñan, ¿no? Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza que nos da, por esta prédica que trae para enseñarnos. Bendecimos su nombre y lo bendecimos y le agradecemos porque todavía, a pesar de todo lo que pasa en nuestras vidas, nos mantiene de pie, nos mantiene con vida, nos mantiene buscándole, nos mantiene fortaleciéndonos y nos mantiene en su camino, el camino que es el camino de la santidad. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, y vamos a terminar con esto para todos los que no han decidido seguir a Dios y que no se han bautizado como dice la palabra de Dios y no se han arrepentido. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es lo que Dios requiere primeramente de la gente, que la gente se bautice primeramente en el nombre de Jesucristo. La persona que va a bautizar tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que debe de hacer la gente. Y después, si recibes, hay gente que recibe bautizándose el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas, o antes de bautizarse empieza a hablar en lenguas. Fue diferente conmigo. Yo recibí el Espíritu después de que me bauticé, empecé a orar y ayunar, y unos meses después recibí el Espíritu Santo de parte de Dios. Entonces tienes que bautizarte individualmente en el nombre de Jesucristo. Esto es para que Dios perdone tus pecados, y después vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar en otros idiomas, hablar nuevas lenguas. Es hablar inglés, japonés sin que tú lo conozcas, chino, conforme el don que Dios te quiere dar de ese idioma, tú lo vas a hablar. Eso es lo que habla la palabra de Dios. No como en estas iglesias, que en las iglesias donde yo estaba, unos hermanos repetían una palabra y decían mistiri, mistiri, mistiri. Eso no es un idioma. Un idioma es estar hablando como estoy hablando yo, dando un mensaje. En el libro de los Hechos, ahí te dice en el capítulo número 2, te dice cómo hablaron los apóstoles y las hermanas en ese día. Y los hermanos hablaron otros idiomas y hablaban maravillas de Dios, ¿verdad?
Entonces hablaban en otro idioma maravillas de Dios. La gente, viene una persona de Alemania, te escucha hablar en lenguas, y estás hablando en lenguas porque Dios quiere que hables en lenguas. Empiezas a hablar y empiezas a hablar maravillas de parte de Dios. Empieza a glorificar a Dios. Le damos gracias al Señor para todas las lesbianas, prostitutas, para toda la gente que no se ha bautizado. Es un pecador. Una persona que no se ha bautizado es un pecador, aunque no hayas practicado el pecado como más grande como otra gente. Tienes que arrepentirte y bautizarte, porque el tiempo es corto y el Señor Jesucristo está pronto en venir. Arrepiéntanse y bautícense, como dice la palabra, en el nombre de Jesucristo.